Hola, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico anónimo por la gracia de Dios. Estamos en Foro Libre de Libre Expresión, Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción. Y bueno, hoy en este Foro Libre de Expresión tenemos la 11ª tradición. Y, para esto está la compañera Josefina, quien nos va a guiar, ¿verdad?, en la coordinación de este taller. Así que les voy a dejar las palabras con Josefina. Adelante, Josefina. Miembro de comunidad de 12 tazos, me llamo Josefina y doy gracias por tener la oportunidad de ser hoy su coordinadora. Agradezco profundamente a nuestro facilitador, Víctor Javier, por estar aquí con nosotros el día de hoy, dando inicio, ¿verdad?, a nuestra 11ª tradición, 11ª tradición. Y nada más recordando pues la mecánica, ¿verdad? Vamos a compartir su servidora, el párrafo, y ustedes que se encuentran en esta sala hoy con nosotros, mil gracias por estarnos acompañando. Les invitamos también nos colaboren con su compartimiento, participando de ser posible activamente. Para aquellos que no pueden o eligen estar en silencio, muchas gracias por estar acá con nosotros escuchándonos. Y la mecánica es esta. Comparto el párrafo y 3 personas nos comparten, ¿verdad? Con un lapso máximo de 3 minutos, la respuesta en relación al párrafo de la pregunta que les presentamos. Dicho lo anterior, y agradeciendo de antemano su colaboración, vamos a arrancar con nuestra 11ª tradición. Si no hay manitas, ¿verdad? Si faltan manitas, me va a tocar compartir, entonces por favor colaboren. Muchísimas gracias. Dice así, párrafo 1.0. Dice, nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. Y aquí viene la pregunta. Es una pregunta para este párrafo. Váyanse preparando esas 3 personas, levantando su manita. Si por alguna razón no quieren levantar la manita, pueden también escribir en el chat. Ahí está otra opción. Entonces dice la pregunta así. ¿Qué significa para ti el encabezado de esta tradición? Repito la pregunta. ¿Qué significa para ti el encabezado de esta tradición? La José, ¿puedes por favor leerme Adelante, nuevamente amor. el párrafo? No, es que no capté, pues. Gracias. Maravilloso. Va de nuevo. Dice así. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. Leído el párrafo, les repito la pregunta. ¿Qué significa para ti el encabezado de esta tradición? Y ahora sí, princesa, compártenos, por favor. Ya, gracias. Pues nada, el anonimato es la base fundamental de todo. La mejor propaganda que se hace es la acción coherente. En mi particular, ya no me desgasto mucho en tratar de cómo explicarle a las personas de qué voy,
con el programa. Simplemente hago mis cambios y lo ven. Y si les da curiosidad en algún momento a mi forma, sin mucha información, les explico de qué voy y que es un chambón. Pero que nada, no digo nombres, no digo nombres ni de programa ni de nada. Entonces pero ha resultado porque ve cambios en mi conducta. Listo, terminé. Gracias. Ok, adelante, princesa Marla. Muchas gracias, Josefina. Buenos días, grupo. Pues mira, lo que yo entiendo de este encabezado, ¿verdad? Es que se me venía a la mente un comercial que yo vi en México. Y es que es asombroso cómo los alcohólicos anónimos han decidido presentarse al mundo. Su forma de promocionarse es completamente diferente a lo que hace el mundo normal o el mundo real. Y venía a mi mente este comercial, había un comercial que se llamaba Oasis, hace algunos años, bastantes años allá en México, y ese era un lugar donde ayudaban a los alcohólicos a recuperarse, a que se desintoxicaran y que dejaran de tomar. ¿Y saben qué se me hacía asombroso? Cómo se presentaba ese grupo Oasis. No era Alcohólicos Anónimos. Ellos presentaban sus salas hermosas, los salones bonitos donde iban a hacer las reuniones, presentaban al personal, psicólogos, terapeutas, doctores, gente profesional, y esa era su forma de presentar ese lugar de oasis, y era popular en aquellos tiempos. Iban artistas a desintoxicarse, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es Alcohólicos Anónimos? Que la forma en la que ellos se hacen publicidad es a través de puros testimonios y anónimos. Testimonios anónimos, no dicen apellido, no ponen fotografías, sí se escucha de la gente que se ha recuperado, pero no dicen, por ejemplo, no publican fotos. Yo llegué a ver información de AA en la televisión aquí en Estados Unidos, en las noticias, y las personas que estaban en las noticias no se les veía el rostro, estaban sus cuerpos y decían su primer nombre y hablaban de sus testimonios. Entonces, ¿cómo a través de los testimonios de recuperación es como AA ha hecho su promoción? Bueno, yo quise hablar de eso porque fue el recuerdo que me trajo este encabezado. Muchas gracias por su paciencia. Y ahora sigue la participación de Fenivar. Adelante, gracias. Hola, hola a todos, buenos días. Yo soy una alcohólica anónima. Mi nombre es Fenibar y estoy encantada de compartir hoy con ustedes. Gracias a Josefina por el servicio y obviamente gracias a Víctor por, como siempre, maravillosos talleres. Bueno, y yo no tengo muy claro si fue en la segunda edición del texto básico o fue en la primera, no recuerdo muy bien, que de pronto Bill W. dijo, bueno, no sé si vos, tal vez fue Bill, eh, vamos a tener, con esta edición vamos a tener muchísima gente eh, pidiendo que les ayudemos. Y entonces cuando vayamos a la radio o a la prensa, simplemente vamos a omitir el nombre, no vamos a decir absolutamente nada de nosotros. ¿Mm? Y creo que fue una de las primeras formas de aparecer el anonimato. Pero entonces dice la tradición muy claramente, prensa, radio, televisión y ahora la internet. Básicamente, cuando yo he ido a la radio, tengo muy claro eso. Y bueno, ellos ahí me ponen un nombre X.
Además que mi nombre como no es común, no es difícil, pero no es común, pues entonces con mayores veras lo quieren obviar. Pero cuando se hace la reunión de información al público, también se sugiere no dar el nombre. Sin embargo, en una localidad como la mía, que es relativamente pequeña, es muchísima gente la que me conoce. Entonces, en ciudades grandes como las que viven ustedes, pues seguramente es muy fácil pasar por anónimo, pero acá mis compañeros no se motivan a ir a una IP precisamente por eso, porque mucha gente nos conoce en lo personal, ¿no? Y entonces, ay, mire que está, ay, mire que está, ay, sí, 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 yo, sí. ¿Mm? Entonces, em, la situación también lo liga a uno muchas veces a romper el anonimato en ese sentido. ¿Sí? Un minuto, Tengo, amor. gracias, tengo que ir expuesta a que todo el mundo sepa que yo soy alcohólica anónima y nada, conocer bien que la diferencia entre la información al público y transmitir el mensaje. Eso sí, también lo he aprendido, lo tengo bien claro. ¿Mm? Entonces, a veces como que me queda en duda mantener ese anonimato en ese sentido. Muchísimas gracias por escucharme. Felices 24. Gracias por sus participaciones. Colabórenme bajando las manitas, porfa. Y ahora es el turno de Víctor Javier con la conclusión. Adelante. Bueno, puedes leer el encabezado, por favor. Dice así. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. Leído el párrafo, gracias. Muy bien. Aquí hay una regla aparentemente contraria cuando está hablando de que nuestra política, que es nuestras relaciones públicas, como también nuestra manera de relacionarnos dentro del grupo y fuera del grupo. Y en esto de atracción-promoción, se promueve para ser atractivo, pero aquí dice primero es atracción. ¿Cómo podemos lograr tener atracción? Es importante entender que la humildad que está en el anonimato es buscar no reconocimiento. No reconocimiento. Anonimato implican dos palabras. Primero, la A, en griego, significa sin. Y luego, nómina. Entonces, sinónima, es decir, sin pago de ninguna índole. ¿Sí? No buscamos un reconocimiento público, ni ser exaltados, ni ser reconocidos como profesionales de una situación o acción dentro del grupo. Por eso, cuando hablamos de atracción, significa que vamos a trabajar con el ejemplo. Que no nos interesa lo que diga la prensa acerca de una persona exclusiva con nombre, apellido y profesión, para que la asociación anónima de neuróticos anónimos sea reconocida en todas partes. No necesitamos que anden voceando, como cuando llega el circo a una ciudad y usan sus autos parlantes para anunciarle a todo el mundo que ahí está el circo. Nosotros no hacemos ese tipo de promociones. ¿En qué está lo atractivo del grupo? En respetar la personalidad, en el respeto de la personalidad.
en el respeto y el derecho a su intimidad. Hace algún tiempo decían unos pseudo padrinos, decían, pues yo le dije a mi ahijado que voy a ir a su casa para ver si verdaderamente es verdad lo que me dice. ¿Y tú quién eres? Tú no eres un investigador, no eres terapeuta, no, tú no tienes nada que hacer en la casa de una persona para andar investigándolo. Ahí está nuestro anonimato. Aquí no se hacen encuestas, no se hacen investigaciones, no se juzga moralmente a nadie. A nadie se cuestiona. Lo que haga en su privacidad es cuestión de la persona y no del grupo. Y no de ninguna otra persona. No es cuestionable nuestra vida privada. Para nadie. Por eso el anonimato es básico e importante para ayudarnos a crecer. Claro que si yo, siendo participante de un grupo, deseo invitar a un compañero o una compañera o a quien yo quiera a mi casa, estoy libre de hacerlo. Pero una persona que amenaza con investigar, ¿sabe qué? Usted desde ese momento deja de ser, si lo llamo padrino, va a dejar de ser mi padrino o consejero espiritual y eso, fuera de mi vida. ¿Sí? Porque nadie puede obligar a otro a hacer las cosas. Y aquí no hay castigos de ninguna índole. Y no estamos revisando, a ver, no somos sobreómetros, ni estamos revisando a ver quién tiene la estatura ideal dentro del grupo. Y quién verdaderamente sí está practicando el programa y quién no lo está haciendo. ¿Quién los puso por jueces? ¿Quién lo han leído la tercera tradición? Que no debemos de ser, ¿qué? Jueces, jurado y verdugo de nuestro hermano enfermo. Que si una persona está en un grupo de abstinencia anónima y va esa persona ahí y por 3 meses está ahí y luego el tipo recae, pero él sigue asistiendo, aunque bebe escondidas, sigue asistiendo. ¿Qué le van a decir? Nada. El programa de recuperación dice que no debemos de decirle absolutamente nada, sino darle el tiempo suficiente para que él despierte de su letargo. Pero siempre hay quienes quieren apurar el proceso de otras personas, tomando el papel de Dios, queriéndolos hacer crecer a fuerzas. Y eso no se puede. No, no se puede. El quebrantamiento, el verdadero quebrantamiento interno del hombre es en base a su conciencia, no en base a las palabras que una persona le pueda imputar a esa persona, ofendiéndolo, subajándolo, menospreciándolo, con la excusa de que va a buscar que reconozca su situación personal. Esa es una mentira. Las personas que usan de esa manera la tribuna o el apadrinamiento rompen con la realidad del programa de recuperación porque son inmorales. Y el programa de recuperación es moral, no inmoral. Desde el momento en que ofendes la imagen de Dios en otra persona, y no lo digo yo, lo dice el programa. Mire usted lo que dice el programa. Vea bien el 6º paso.
se puede decir de esta persona que está tratando de crecer a imagen y semejanza de su creador. Una persona que está tratando de crecer a imagen y semejanza del creador. No está hablando de perfección, está hablando de intentos. Y sí, todos los seres humanos traemos la imagen del creador y ofendemos a una persona. Estamos ofendiendo la imagen del poder superior en esa persona y estamos matando su personalidad en vez de ayudarle. Por eso hay muchos enfermos, porque no los tratan con amor y los convencen. Ay, es que si no me hubieran hablado así, yo no hubiera agarrado la onda. O sea que a fuerzas quieres que te den azotes para que entiendas. Cuando estaba en la prisión, había más de 120 gentes ahí en el grupo. Y al hablar ahí en el grupo, jamás le dije una sola grosería a nadie. Y sin embargo, se dolían por lo que yo decía. ¿Por qué se dolían? ¿Que no tenías que hablarle groseramente? No. La verdad llega al corazón. La verdad produce que la persona tenga una conciencia que no quiere comprender y le molesta y le hiere la verdad. Y no necesito hablar groserías, ser inmoral. Si estoy con el programa, debo de ser moral, dice el programa, no inmoral. El respeto a la personalidad es anonimato. Tenemos que hablar con humildad con las personas. Hablamos con verdad, sí, pero tenemos que ser humildes y considerados con las personas en su enfermedad y en su proceso. Tenemos que aprender a amarlos, porque si no, estamos haciendo mal las cosas, porque estas cosas no son mías, son del Dios del amor, no el Dios ejecutor, egocéntrico, vanidoso, no, es del Dios del amor. Y no va a entender la persona. Puede ser abstinente, pero va a seguir teniendo muchos problemas emocionales que no va a poder resolver. Por eso aquí nos dice que nos abstenemos, porque aquí está hablando del grupo, que nos abstenemos ¿para qué? Para no ser publicados como miembros del grupo anónimo en ninguna parte. Ni en la internet, ni acá, en el Zoom, tampoco. No estoy obligado a decir mi nombre completo si no quiero. Pero aquí estamos en un foro libre. Y como pueden ver, no es propiamente un grupo particular de anonimatos, sino que aquí habemos una comunidad de diversas comunidades y estamos en un foro libre. Lo que yo no puedo expresar en el grupo, mi amor a Dios, aquí lo puedes expresar. Lo que no puedes expresar en un grupo, en la forma en que Dios te está rescatando, aquí lo puedes expresar. E inclusive decir el nombre de tu Dios si lo tienes, o decir que no tienes Dios, o que eres agnóstico, que eres ateo. Todas las orientaciones se conjugan en la libertad de expresión que existe aquí, en este foro, siempre que nos comuniquemos con amor y con respeto. Por eso estamos aquí. Porque se quebrantan los pasos de recuperación porque no permiten hablar de Dios, ni de su nombre. Y el paso dice, y todos comenzaron a hablar de su nombre. ¿A poco? Todos los recuperados, porque los no recuperados, esos no, todavía tienen miedo y agarran al nuevo para petarse. Quiere que no hablen de Dios, es que los nuevos.
como si los fueras a asustar. ¿De dónde crees que vienen? Pero bueno, esos son ideas, son prejuicios que han adquirido las comunidades. Pero allá ellos. Nosotros estamos aquí en palabra, en acción. Gracias. Ok, pues vamos a continuar. Dice ahora nuestro segundo párrafo, el número 2.0, dice así. De no contar con una multitud de amigos sinceros, Alcohólicos Anónimos nunca podría haberse desarrollado como lo ha hecho. En todas partes del mundo, una cantidad inmensa de publicidad favorable de toda índole ha sido el medio principal para atraer a los alcohólicos a nuestra comunidad. Dice así la pregunta. ¿Quiénes han sido nuestros mejores aliados? Sin ellos no hubiéramos podido lograr el objetivo. Y mientras levantan sus manitas, les voy a compartir de nueva cuenta el párrafo. Ayúdenme con las manitas, porfa. Dice, de no contar con una multitud de amigos sinceros, Alcohólicos Anónimos nunca podría haberse desarrollado como lo ha hecho. En todas partes del mundo, una cantidad inmensa de publicidad favorable de toda índole ha sido el medio principal para atraer a los alcohólicos a nuestra comunidad. Y dice la pregunta así. ¿Quiénes han sido nuestros mejores aliados? Sin ellos no hubiéramos podido lograr el objetivo. Voy a leer el chat, a lo mejor ya está, escribiste tu respuesta ahí. José, no puedo levantar la mano. Adelante, corazón. La reacción auditiva hoy la tengo grave. Pienso que escuché que innumerables amigos sinceros. Ahora la pregunta para mí, luego, más tarde, ¿cómo se considera, a quién se considera un amigo sincero? Listo, terminé, chao. Ok. Fíjate que todavía no aprendo a hacer lo que solicitas por el chat, corazón. Voy a tomar cartas en el asunto y es una tarea a cumplir. Sorry. ¿Quién más dijo yo? Abre tu micrófono, compártenos o escríbenos en el chat. Nos faltan 2 participaciones. O una y si quieren yo comparto, ¿verdad? Pero está difícil la pregunta, mejor ayúdenme. ¿Quién dijo yo? Ah, ya sé. Ay, adelante, Marla, tu tiempo. Bueno, en lo que se animan, yo sé, a mí también no estoy tan familiarizada con las tradiciones, pero me obligo a concentrarme en las preguntas y a ver qué sale. Y yo entendí, ¿verdad? Que aquí se refiere a la prensa, la radio, la televisión, que esos han sido los amigos que han ayudado a Alcohólicos Anónimos a que crezca. Yo les comentaba hace rato que aquí yo me enteré de AA por las noticias. Y saben que aquí hay otro método también por el cual llegan los nuevos, los alcohólicos activos a AA y lo hacen a través de la corte. Cuando los agarran manejando, cuando la policía los agarra manejando intoxicados, tienen que ir a corte y ahí el juez, entre que les pone una multa, también les pone un castigo. Y el castigo es que tienen que asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos y ahí les dicen cuántas reuniones tienen que asistir. Algunos los castigan por 2 años, por 3 años y tienen que llevar una hoja y AA tiene que firmarles esa hoja de que sí están asistiendo a sus reuniones. Y de ahí
Yo pensé que eso no iba a funcionar, pero de ahí gente sí se ha quedado en Alcohólicos Anónimos a través de que llegaron por hoja. Yo pensaba que solamente iba a funcionar si llegabas por voluntad propia, pero ahí vi que aunque llegues obligado, el estar escuchando los testimonios les entró la convicción y se quedaron. Bueno, muchas gracias por dejarme compartir. A mi rescate llegó mi brother. Adelante, corazón, es tu tiempo. Me imagino que me estás hablando, Josefina. Sí, corazón. Ok. Bueno, respecto de la publicidad, esa sí la tengo bien clarita. Fue en la publicación de la segunda edición del texto básico en inglés. Ahí es donde aparece el libro recibe halagos de la iglesia, particularmente de un clérigo, y vienen publicaciones de una revista que se llamaba Liberty, y, y bueno, eso genera muchas solicitudes del libro, pero la iglesia fue un baluarte en que Alcohólicos creciera, pero la medicina también. Hubo amigos como Rockefeller, que fue famoso en los inicios, y Jack Alexander con su crónica en el Saturday Evening Post, y, y desde entonces esa ha sido como los amigos de verdad que ha tenido el programa. ¿Sí? Sigue siendo pues la medicina, eh, la iglesia, a veces se encuentra uno literalmente muy poco compromiso, aunque conocen y demás, pero sigue siendo esa ayuda, ¿sí? Evaluarte. La medicina y como dijo la compañera también los abogados, ¿sí? De los estrados y demás. De pronto nuestro medio no es muy usual ni muy fácil, pero en otras partes del mundo sí. La justicia ayuda en esos temas. De hecho, a nosotros nos han negado, nos han dicho que no pueden, en cuanto al tránsito, en cuanto a la oficina del inspector de policía, pero, pero han sido los amigos que han ayudado a que Alcohólicos Anónimos crezca. Muchas gracias. Sister, hermana en inglés. Ahí está. Listo. Gracias, sister. Es tu tiempo, Víctor. Danos esa conclusión, por favor, corazón. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Dice así. ¿Quiénes han sido nuestros mejores aliados? Sin ellos, no hubiéramos podido lograr el objetivo. Yo creo que uno de los mejores aliados que hemos tenido, según el primer paso, ha sido la adicción. Para los alcohólicos, el alcohol, ¿verdad? Para los neuróticos, la neurosis. Porque si dejas el barco, pues te vas a hundir en tu enfermedad. Entonces, uno de los mejores aliados que ha estado con nosotros es la propia enfermedad, porque nos tiene contra la espada y la pared. O sigues adelante en la recuperación o te mueres. Pero hablando de la tradición, estos mejores aliados ha sido la prensa, la radio, la, mm, la televisión y también otro de los aliados, el cine inclusive, ¿no? El cine ha sido un buen aliado. También podemos ver uh, que, como bien decía hace un momento Fenibar, eh, mm, él habló acerca de Jack Alexander, un artículo preciosísimo que hizo este hombre, ¿verdad? Y que hizo que llegaran muchas personas al, y pues Bill W no se daba abasto después con tanta gente que le llamaba y ya vemos los problemas que tenía para que
para responder a 5,000 cartas, ¿verdad? Y alguien que pretendió ayudar en algún momento y que nos habla la tradición de él es Rockefeller, ¿sí? Y digo que intentó, porque cuando les donó los $5,000, hizo muchos problemas. Se volvieron locos los alcohólicos por $5,000. Y pues era mucho dinero en aquel momento, ¿verdad? Cuando volvió a hacer un banquete Rockefeller les regaló la mejor de las palabras: sean responsables de ustedes mismos, porque si yo les doy dinero, les voy a hacer mucho mal. Ya no les voy a dar donaciones. Sean responsables de ustedes mismos. Y aunque algunos salieron desilusionados porque pensaban que iban a ganar algo de Rockefeller, pero fue lo mejor que pudo dar Rockefeller para que el grupo de abstemios se mantuvieran unidos. La lucha entre estas acciones que vimos en la 10ª tradición y en la 8ª y en la 9ª tradición, que vimos esta lucha de cómo llegamos a este punto del anonimato y la importancia de él, ¿verdad? La importancia de este tema, de que debemos guiar con el ejemplo, y como todos estamos propensos a, una recaída emocional o por la manera abstinente de ser que sea cada quien, todos estamos propensos, toda enfermedad tiene posibles recaídas. Un diabético recae, ¿sí? Así que las recaídas en cierto punto son naturales en el aprendizaje. Y no debemos de tener miedo a una recaída, sino que la recaída nos va a ayudar para hacer un inventario de nosotros mismos y entender por qué volviste atrás y qué es lo que tienes que hacer para no volver a caer. Es como aprender a caminar, ¿verdad? Los primeros en romper el anonimato fue Bill W. y otro puñado de hombres y mujeres que pasaban más de 100 personas. Porque decían, bueno, si yo soy beisbolista famoso, y yo estoy orgulloso de la Asociación de Alcohólicos Anónimos, entonces se aparecían, ¿verdad? Se aparecían. Bill W. lo rompió el anonimato, ¿verdad? Pero posteriormente, cuando ya vieron que no era la forma de sostener al grupo, porque pues entonces se verían solamente personalidades y no la realidad funcional del programa de recuperación. Por eso hay que quitar las personalidades, al dejar de estar viendo personalidades y ver a un equipo de hombres y mujeres que comparten entre sí su mutua experiencia, fortaleza y esperanza, y verlos salir de sus problemas de enfermedades emocionales, ¿verdad? O de su problema de enfermedad del alcoholismo, que eso es lo más sencillo, porque solamente es una alergia a una compulsión mental. Eso es alcoholismo. ¿Y qué produjo el alcoholismo? La falta de gestión emocional. Eso es lo que produjo el alcoholismo. Una falta de gestión emocional. Porque el alcoholismo solamente es un síntoma. El problema es que ellos nada más pueden mantener abstenios y punto. Pero la situación es que tienen problemas más graves, emocionalmente hablando, que no resuelven. Y a veces se quedan en la vuelta de la literatura y le dan vueltas y vueltas, pero no pueden salir del hoyo emocional. Por eso Bill W. expresó acerca de Neuróticos Anónimos, se lo dijo a Grover dentro de la historia que tuvieron juntos, porque Grover fue alguien que se alió a Bill W. para entender el programa de recuperación en el principio. 6 meses estuvo con él, hablando, Grover hablando con Bill W.
¿verdad? Siendo parte de Alcohólicos Anónimos. Pero Bill W. llegó a decir, ustedes, cuando le mostró el doctor Grover cómo había funcionado con una persona que no bebía, había funcionado el, el programa, dijo, ustedes serán para nosotros los hijos predilectos. Y cuando te pones a pensar, ¿por qué ellos? ¿Por qué los neuróticos? ¿Por qué? Porque en Neuróticos Anónimos está la raíz del problema. Porque en Neuróticos Anónimos hablamos de sanidad emocional, de recuperación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que la abstinencia es importante y es parte de la recuperación de algunas personas, pero también el hecho de aprender a manejar sus emociones es básico. La sanidad de las emociones y la abstinencia son la recuperación. Esos son la recuperación. El fortalecimiento de la recuperación es el trabajo del paso 12, el trabajo en equipo, en el grupo, el servicio. Eso fortalece y nos afirma y nos compromete moralmente para continuar el camino. Y por eso nos comprometemos cada día con la palabra para afirmarnos en el camino cada día. Bueno, pues nuestros mejores aliados, la prensa, la radio, la televisión, el cine y hoy la internet, nuestros mejores aliados. Lamentablemente en la internet pues han surgido un montón de grupos diferentes que no ponen en alto el nombre de Alcohólicos Anónimos, sino lo pisotean, ¿verdad? Porque sus experimentos no son buenos, como la mayoría de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Solamente una pequeña minoría de grupos de Alcohólicos Anónimos son los que verdaderamente están sujetos a un programa y a sus tradiciones como a sus conceptos. Lamentablemente esto es así. La propia Oficina de Servicios Generales nos ha dado a conocer eso precisamente. El no entendimiento de los pasos de recuperación y el no análisis y estudio de las tradiciones como de los conceptos. O sea que vivimos en comunidades que dicen que son alcohólicos anónimos, pero que ignoran su programa como su problema. Así que se convierte como una especie de sana colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás para mañana, ¿verdad? Como un truco, nada más para mantenerse, pero no para crecer. Es lamentable, pero así lo veo yo. Gracias. No te escuchamos, Josefina. Ok, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con este tercer párrafo. Dice, en las oficinas, los clubes y las casas de los alcohólicos anónimos, los teléfonos suenan constantemente. Una voz dice, leí un artículo en el periódico. Otra dice, oímos un programa de radio. Otra más, vimos una película o vimos algo acerca de Alcohólicos Anónimos en la televisión. No es una exageración decir que la mitad de los miembros de Alcohólicos Anónimos han sido dirigidos a nosotros por conductos como estos. No todos los que nos llaman solicitando información son alcohólicos o sus familiares. Los médicos leen artículos acerca de Alcohólicos Anónimos en revistas profesionales y nos llaman para obtener más información. Los clérigos leen artículos en publicaciones editadas por organizaciones religiosas y también nos llaman para pedir información más detallada. Jefes de empresas comerciales e industriales se enteran de que las grandes corporaciones nos han dado su aprobación y se ponen en contacto con nosotros para saber lo que se puede hacer en cuanto al alcoholismo en sus propias compañías. Por lo tanto,
recayó sobre nosotros la gran responsabilidad de elaborar la mejor política de relaciones públicas posibles para Alcohólicos Anónimos. Y dice una de las como 6 preguntas, pero vámonos con la primera. Dice así: ¿qué sucedió cuando nuestros sinceros amigos empezaron a dar la buena noticia a diestra y siniestra? Repito la pregunta. ¿Qué sucedió cuando nuestros sinceros amigos empezaron a dar la buena noticia a diestra y siniestra? Vengan de allí esas manitas. Yo, José, Sandra. Adelante, princesa. Bueno, yo no entiendo mucho de tradiciones, pero por algo se empieza. Pues sucedió que pasaron el mensaje y muchas personas se dieron cuenta que existían estos grupos. Por ejemplo, yo cuando paso el mensaje en instituciones, en el seguro, así, que es la semana de información pública, mucha gente, pasamos directorios, mire, aquí no hay excusas, aquí están las direcciones de demás grupos, y si no, ya hay en línea. Ahora es mucho más fácil que antes, cuando en mis talleres, porque existe la tecnología. Pero yo me di cuenta también de estos grupos, porque por medio de pasar el mensaje en la semana de información pública, pues ahí se da a conocer. Yo me imagino que así los alcohólicos pasando el mensaje, a veces yo he escuchado a alcohólicos en el radio, sus voces, o en la televisión también he escuchado, por medio sí, de la comunicación así, de la tele, de la radio, se dan cuenta los alcohólicos, o nosotros también les hablamos con los doctores y les pasamos el mensaje, les dejamos literatura para profesionales, y luego ahí se dan cuenta y ellos los mandan a las personas, a los familiares de alcohólicos. Yo hablo por ejemplo, de Al-Anon. Es así como se llega a, de voz en voz, a pasar el mensaje de voz en voz, o también he visto, compañeros, así películas que hablan sobre estos programas, y crean que no, pues yo como quiera, yo ya sé de esto, pero hay personas que no saben, pues que se dan una idea y investigan, porque a veces llegan personas nuevas, no, pues que nos mandó el psiquiatra, pues aquí eres bien recibida, no, pues que nos mandó el psicólogo, también por profesionales que pasan el mensaje. Hay unos que no nos tienen fe, psicólogos, y dicen que no funcionamos, pero pues hay otros que sí, y yo creo que así es, no sé qué me diga Víctor. Gracias, José. Ok, a ver, tenemos ahí otra manita. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? A ver. Anímense, voy a revisar en el chat, a lo mejor ya hasta escribiste tu respuesta y yo ni he visto. Ok, no, todavía no, en eso estás. Vamos a invitar a ver cómo se sienten. Usuario de Zoom, ¿te gustaría compartirnos? ¿Tienes algo que compartirnos en relación a la pregunta de este párrafo 3.0, corazón? Teresita, Buenos días. adelante, amor, ¿tienes algo que compartirnos? Adelante. Bueno, yo en mi compartir es que en el caso mío, por lo menos, teniendo mi compañero alcohólico, empecé yo misma a buscar ayuda, pero para él, no para mí, pensando pues que la ayuda era, pues leyendo un libro de las mujeres que aman demasiado, ahí hablaban de los grupos, y inclusive el de la ANON. Entonces, por medio de eso fue que empecé a buscar ayuda. Y aquí hay una esta que creo que es mundial, de Radio María. En Radio María también una psicóloga empezó a hablar de los grupos. También empezó a hablar
de la codependencia, de la non, del alcoholismo, y por medio de eso también uno se va dando cuenta de los programas que existen para ayuda de uno que realmente son muy buenos. Hay gente que no, que la gente que es muy reacia dice, no, yo no necesito ayuda, yo solo puedo, pero no, los grupos son muy buenos. Y como dice Víctor, según pues también el grupo, ¿no? Porque hay unos que ayudan y otros que no, pero en sí los compartires le ayudan mucho a uno ir reflexionando en los errores que uno ha tenido en la convivencia con el drogadicto o el alcohólico. Un día escuchaba mucho de relaciones humanas y creo que esto también se refiere más o menos a las relaciones humanas, cómo nos comportamos con los demás. Gracias, era el compartir. Y nos falta nada más un participante. ¿Dónde está esa manita? Colabórenme, muchachos, porfa. Pía, ¿te gustaría, corazón? Bueno, pues ya me tocó ni hablar. Dice la pregunta, ¿qué sucedió cuando nuestros sinceros amigos empezaron a dar la buena noticia a diestra y siniestra? Entonces sí, podría que la borrega torciera el rabo, o sea que se vino mucho trabajo porque hubo quienes, ¿verdad? Pues no leí ninguno que llegara buscando ayuda, más bien habían personas que estaban interesados para tener más información, para llevar, ¿verdad?, sus lugares de trabajo, a sus empresas, este, a sus áreas laborales. Y bueno, pues se generó mucho trabajo para compartir un poco más de información, como que ellos estaban queriendo prepararse para colaborar de una manera exponencial, ahorrarnos un poco de trabajo mientras teníamos ese tiempo para prepararlos y entonces recibirlos como se merecen. Lo más valioso y importante para nosotros. Sin embargo, ¿verdad? ¿Qué tal? Y nos vamos para la conclusión con Víctor. Víctor, llegó tu turno. Muchísimas gracias. Llegó Saturno. Bueno, ¿cuántas preguntas quedan de ese párrafo? Siendo sincera, no las he contado, pero son como 7, mínimo 6, y esta es la Pues primera. vamos a contestar esta y nos vamos, porque Ok. tenemos la junta de trabajo y necesitamos terminar a las 10 de la mañana. ¿Sí? Entonces, contesto la pregunta, cerramos el taller y va a seguir el tiempo donde las personas van a compartir, van a tener su tiempo de compartir, ¿verdad? Su tribuna. Eh, bueno, entonces la pregunta era, Josefina, cuéntanos. La pregunta es la siguiente. Dice Ancina, ¿qué sucedió cuando nuestros sinceros amigos empezaron a dar la buena noticia a diestra y siniestra? Es tu tiempo, Víctor. Bueno, a la izquierda y a la derecha. Cuando empezaron a transmitir la noticia de la recuperación a través de Alcohólicos Anónimos, pues se vino una avalancha de personas interesadas en el asunto. Y los que más interesados estaban eran aquellos que tenían empresas, porque generaba mucha pérdida con las cuestiones del alcoholismo. Y por eso mismo les interesaba saber el tema, conocer el tema. En el capítulo 10 de
Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Nos habla acerca de eso precisamente. En el capítulo 10 del libro azul, Alcohólicos Anónimos, a los, a los trabajadores, a los empresarios. Y ahí habla la parte de la historia, ¿no? Pero uno de los capítulos que me impresiona, que fue escrito por Mary Mann, una doctora, Mary Mann, y que el tercer capítulo básicamente fue escrito por Mary Mann. Y me impresiona la manera en que lo va planteando el tema, un tema de información, y que nos va dando la claridad de lo que está viviendo un enfermo adicto al alcohol. Algo más sobre alcoholismo. Se llama el capítulo. Y cuando nosotros compartimos para darle información a una persona que tiene problemas con su manera de beber, pues usamos este capítulo. Usamos este capítulo porque dentro de él existen algunas palabras muy interesantes, ¿verdad? Porque el enfermo llega a buscar una manera de beber socialmente hasta los grados de la locura y de la muerte, o vaya, hasta las gradas de la locura y la muerte. Entonces, son frases importantes, interesantes, que nos hacen pensar de lo sutil y perverso que es la enfermedad, ¿verdad? Desconcertante, poderosa y burlón es el alcohol en sí. Y el alcohol en él mismo no tiene ningún poder. Él no tiene poder. Pero la debilidad humana lo hace, lo hace como un Dios y tiene poder para destruir a la persona, para confundirla. Ninguna persona que haya bebido exageradamente el día anterior está listo para poder gestionar adecuadamente sus emociones. Sin duda, está en una confusión. Así que todo ese trabajo se tenía que hacer de alguna manera. Y los únicos que estaban accionando, por lo menos, era Bill W. y también Henrietta. Enriqueta o Henrietta, ella sí que era en aquel momento de la historia esposa del dueño de la empresa General Popo, que era que creaba las llantas para los autos. Y ella estaba en los grupos Oxford, pero al ver cómo le dio un buen resultado el hablar con Bill W. al doctor Bob, ella se apegó más a un servicio voluntario con Bill W. Y aunque muchas veces no recibía paga, o mejor dicho, en mayor parte de su tiempo no recibió una paga, ella fue una buena colaboradora. En, en la Asociación de Alcohólicos Anónimos, en la estructura de Alcohólicos Anónimos, hay consejeros que no son alcohólicos y son nuestros aliados. Muchos de ellos son un grupo de profesionales, pero son nuestros aliados. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué son nuestros aliados? Porque se necesitaba un apoyo moral, alguien que no bebiera y que fuera parte de la conciencia de esta institución, porque el alcohólico como tal no era en sí delante de la sociedad un apoyo moral. Hasta que después de 4 años de estar en un lugar
se le reconocía como recuperado por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS. Entonces, 4 años son necesarios pasar en abstinencia para que la Organización Mundial de la Salud pudiera reconocer que una persona estaba recuperándose. De esta manera se necesitaba un apoyo moral, es decir, personas que no beban, ¿sí? Porque si recaen las personas de la estructura o como ha pasado, pues ellos están ahí, ¿verdad? Para apoyar en esos eventos o en otras cosas, ¿no? Ellos son una base moral de la estructura de Alcohólicos Anónimos. Así que tenemos aliados, muchos aliados, y la ayuda que se logró tener a través del tiempo, porque no fue fácil concientizar a los grupos para que apoyaran. Y todavía no es fácil con los dineros. Todavía Alcohólicos Anónimos no se puede mantener a sí misma por, por los miembros. Se mantiene más del dinero de la literatura que de los miembros de Alcohólicos Anónimos. En los tiempos de Bill W, en los tiempos de Bill W, eh, sucedió que él pidió $1 por persona, solamente $1, y no le llegó ni un dólar. Él lo pidió, pero los enfermos alcohólicos se negaban a eso. Convencerlos de que era necesario ayudar a las personas a través de esta correspondencia fue un largo trabajo. Las cosas no se dieron fácilmente. Sí, y el hombre, el ser humano, todavía sigue siendo egoísta en sus corazones, y lo más difícil de compartir para el ser humano es el dinero. Es el dinero, aunque se le esté salvando la vida, porque no lo percibe de esa manera, no lo concientiza. Es lamentable, ¿no? Pero así sucede. Y, bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias. Vámonos. Voy a cerrar la grabación para que vayamos vayamos a la parte donde ustedes nos comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza.